Hola, muy buenos días. Esto es Diálogos de Psicología. Estamos en un programa más de estos fabulosos oportunidades de comentar y de dialogar con personas especialistas, grandes invitados. Y en este caso, pues como siempre, tenemos invitados de muy, muy alto nivel. La verdad es que es un gusto y es un honor para nosotros que Laura Elizondo Williams haya aceptado nuestra invitación a conversar con ella. Quisiera comentar un poquito brevemente quién es ella para que también entiendan la naturaleza del programa. El tema del programa es Lexium, que es una cosa en la que nos vamos a abordar, vamos a explicar con lujo de detalle qué es y cómo funciona, pero pues Laura es nada más y nada menos que la socia fundadora de la empresa Lexium, que se dedica desde hace 26 años a crear e implementar tecnologías de aprendizaje. Ella es licenciada en Relaciones Humanas, licenciada en Educación. Tiene una especialización en problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje y procesos cognitivos. También tiene una maestría en terapia breve sistémica y una maestría en innovación educativa. Ella tiene 26 años creando propuestas para evaluar, diagnosticar y entrenar el perfil y potencial de aprendizaje de personas. Y ha creado junto con un equipo de profesionistas Lexium un modelo potenciador del aprendizaje, denominado MAPCO, y a partir de pues múltiples instrumentos de medición, plataformas de diagnóstico, plataformas de entrenamiento, que permiten identificar, diagnosticar y entrenar las habilidades intelectuales, emocionales, metacognitivas, de manejo de información y de ejecución de niños, jóvenes, adultos de México y Latinoamérica. La propuesta básica de Lexium es apoyar a personas a que se conviertan en la mejor versión de sí mismos y es lo que ella denomina un aprendizaje en prosperidad o aprendizaje es prosperidad. Bienvenida, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras saludar. Hombre, sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y comentando sobre estos temas que yo creo que a más de uno nos apasiona. Claro, pues Laura, pues vamos a no quitar mucho tiempo presentándome yo y ya el auditorio me conoce. Este es un programa, como te comentaba, de divulgación que queda grabado y que los materiales son muy útiles para reconsiderar y justo hacer este trabajo metacognitivo, ¿no? Entonces me gustaría arrancar haciéndote la pregunta básica que explicaras a nuestros escuchas qué es esto del Lexium. Bueno, pues hola, qué gusto estar con ustedes. Lexium es una empresa que se gestionó, nació hace 26 años y esa parte es importante porque empezó en los noventas. Ujú. Y en los noventas empezó con la propuesta de que la inteligencia podía entrenarse, podía desarrollarse, podíamos ser mejores personas porque entrenábamos nuestra inteligencia. Quizás muchos de los que nos conocen y que nos están escuchando les queda así como medio absurdo ahorita decir, pues, ¿y eso qué? Todos lo sabemos. Es que Ujú. en los 90 no lo sabíamos. Claro. Hace 25 años la propuesta no era que la gente pudiera tener la capacidad de entrenar su mente en cuestiones de habilidades emocionales, procedimentales para ser mejor. Claro. Entonces, Lexium es una empresa que se dedica a potenciar el pensamiento y el aprendizaje de las personas. Nosotros le llamamos a eso el perfil y potencial de aprendizaje, de tal manera que podamos evaluar, diagnosticar y entrenar esas habilidades de aprendizaje que te permitan construir la mejor versión de ti mismo. Ahora, aquí lo que me parece a mí interesante del Lexium es que ha, digamos, sobrepasado los límites físicos de la evaluación tradicional psicológica que conocemos y ha incursionado de una manera fantásticamente innovadora en el tema virtual, ¿no? En el tema electrónico. Y entonces Lexium tiene, tengo entendido, toda una plataforma de valoración digitalizada, electrónica. ¿Cómo es, Laura? Platícanos que se realiza esta fusión, ¿no? Que existe la necesidad justamente de evaluar un perfil de individuos y después existe pues como la complejidad de la movilidad, ¿no? Que me imagino que por ahí un poco surge la idea de digitalizar la valoración que hace Lexium ya de una manera tan profesional y de una manera tan seria y formal. Sí, pues mira, a mí me gustaría tantito platicar la historia, porque todas estas Claro. cosas, lo que tú comentas,
es como el final de la historia, es como ver la película y verla en ese final antes de la siguiente parte, Vale, vale. pero todo tiene un devenir, vaya. Sí, Lexium lo que hace desde el inicio es romper con los esquemas tradicionales de la evaluación psicopedagógica o psicológica o psicometría en general. ajá, Hace tiempo y todavía estamos en ese proceso, cuando tú evaluabas, era un proceso cerrado, era un proceso con mucha secrecía, en donde se veía puerta cerrada, en donde la información no se compartía, solo se compartía entre un profesionista encargado y a puerta cerrada con alguien que se había evaluado, en donde se generaba una propuesta de dime que tengo mal, porque si me evalué es porque tengo algo mal y lo claro. tengo que identificar. Sí, la perspectiva de la patología, ¿no? De la anormalidad. De la normalidad. Nosotros, pues crecimos con el siglo, casi, casi como dice la canción, y el siglo te permite también muchas cosas demasiado interesantes para estas propuestas. Si nos están escuchando los chicos que se están formando en cualquier tema de humanidades, yo creo que hay que montarnos en los hombros de gigantes, y los hombros de gigantes, como decía Newton, pues son estas tecnologías y estas nuevas propuestas. En psicología nace la psicología positiva, o no nace, pero se implementa más. Y en esa psicología positiva, el primer paradigma que se rompe es, no te evalúas para ver qué tienes mal, te evalúas para ver qué tienes bien, te evalúas para conocerte mejor y a partir de ello implementar un plan de mejora continua. Entonces, en este tipo de evaluación, el primer paradigma que se rompe es, nadie reprueba y nadie aprueba. Es simplemente cómo estás en estos momentos de tu vida. El siguiente paradigma que se rompe es compártelo. Y esa es otra cosa que viene con el siglo. Los muchachos modernos, las nuevas generaciones comparten información, comparten su intimidad y su no intimidad y a partir de ella crecen y construyen. Entonces, la propuesta de decir, mira, no sabía que tengo un bajo seguimiento de instrucciones y un alto razonamiento, no sabía que era una persona altamente asertiva y quiero compartirlo contigo, da la posibilidad también de esa apertura. Y el otro paradigma que se rompe es súbelo a plataformas electrónicas y deja la evaluación en un consultorio, puerta cerrada, con una revisión de muchas horas de trabajo por parte del especialista y haz formatos bien baremados, estandarizados, normalizados, que te permitan generar un diagnóstico sumamente confiable, prácticamente al instante que tú lo terminas y haces clic. Con Claro. esas cosas, ya al final, el cuarto paradigma es, pues vamos a montarnos en los sistemas electrónicos y vamos a crear plataformas que se le llama, en las nuevas propuestas, se le llama Human Performance Technology, que es el desempeño humano en la tecnología, y a partir de allí montas en plataformas que no nada más te permitan ver un diagnóstico, sino la siguiente fase de una pregunta del ser humano normal, que es, ¿qué voy a hacer con esa información? Claro, ¿Sí? claro, y aquí creo que se va volviendo bastante interesante porque realiza una adaptación a los usuarios de nuestros tiempos, ¿no? Dicen por ahí que cosa que no se adapta se muere y en este caso Lexium me parece que ha sido punta en estos procesos de adaptación, de ver cuál es la necesidad, cómo lo podemos hacer mejor e incluso cómo lo podemos hacer diferente de manera que responda a la misma necesidad de una manera incluso tal vez más eficiente, ¿no? Con aquella paradigma y aquella frase que dice, agarra todo lo bueno y reinventa el resto. Claro. Entonces, el resto que se reinventó y que se ha seguido reinventando es la propuesta de evalúate para ser mejor, conócete, comparte tu información y hazlo de la manera más rápida y fácil posible, de tal manera que el siguiente punto es que sea masificable. La evaluación, yo desde hace muchos años, cuando daba alguna plática, decía, pocas veces en nuestra vida, al menos las personas de mi generación, teníamos la oportunidad de vivir un proceso de evaluación que nos permitiera conocernos profundamente. Hoy ya es un producto accesible a cualquier persona. Hoy, con empresas como Lexium, tú puedes vivir un proceso de evaluación que digas, me conozco, me nutro,
y emprendo un camino de desarrollo. Y eso tiene cosas positivas y negativas, porque el conocerte, pues implica responsabilidad, Claro. implica, implica que ya no puedo decir, bueno, ya me conocí, ya, ahora es, ¿qué hago con esta información? Y entonces pasamos a lo verdaderamente importante, que es cómo me potencializo yo al máximo, cómo agarro las riendas de mi vida para que no me carguen, para que yo pueda generar la mejor versión de mí mismo. Que eso es muy interesante incluso a nivel de proactividad, ¿no? A nivel social me parece que tenemos todavía un grupo humano muy pasivo, ¿no? Que todavía exige al otro que le dé y que le proporcione como lo necesario para vivir, incluso para vivir bien, cuando me parece que desde el principio de los tiempos, en una perspectiva autónoma, es responsabilidad de todos y cada uno de los individuos desarrollar su propio potencial humano, ¿cierto? Eso que tú comentas es una visión maravillosa del mundo moderno, pero por casi toda la historia de la humanidad no fue así. Claro. Y específicamente en la historia de la escuela en México, desde que se formó las instituciones educativas hasta prácticamente los 90, la propuesta era, tú estudiante, quédate quietecito, no te muevas, tú nada más pon atención, cuida tu conducta y pórtate bien, y nosotros los demás nos vamos a encargar de que tú te conviertas en un ser humano que tiene las cosas, que se desarrolla y que le enseñamos. Y es entonces cuando cambian los paradigmas y de pronto decimos, lo importante no es enseñar, lo importante es aprender. Incluso hay una frase que dice, lo verdaderamente importante no es lo que el maestro enseña, sino lo que el alumno aprende. Y ese chip, los que nos están escuchando y son mucho más jóvenes, les parece tan fuera de lugar como si hubiera existido siempre, pero no existía, no existía. Y de pronto nos da la posibilidad a los seres humanos de decir, aquí están las riendas de tu vida y tú decides qué hacer con ellas. Y entonces el padre de familia, entonces el compañero, el maestro, la escuela, se convierten más bien en tu andamiaje para que tú puedas construir tu propia prosperidad y tu propio destino. Eso a veces da flojera, pero es increíblemente maravilloso. No, además responsabiliza de una manera muy interesante a la sociedad. Yo pensaba incluso que este cambio de paradigma también nos permite pensar, ¿por qué no?, de una manera no solo optimista, sino ambiciosa en una sociedad que desarrolle las propias soluciones a los problemas reales, ¿no? Eh, Hay una cuestión que a mí también me llama la atención de Lexium y que me parece interesante si pudieses como compartirlo, que es la visión institucional. Al poder ya sistematizar la evaluación de una persona en esta perspectiva positiva de la que has estado hablando, ¿no? Del conócete a ti mismo. También me parece que con los baremos necesarios que tú mencionabas, podemos también hablar entonces de cómo se constituyen los grupos, ¿no? Pasamos a la parte colectiva, que también me parece muy interesante del Lexium, porque finalmente la educación, la formal, no sucede de manera individual, ¿no? No sucede de uno a uno, sucede en grupos. Y entonces no es lo mismo una estrategia de enseñanza a un grupo masificado que a una persona específica que tiene sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, el hecho de tener esta baremación o esta estadística de grupo, creo que es una herramienta importantísima que otorga Lexium para que el docente pueda justamente adaptar sus procesos de enseñanza a las características cognitivas y de aprendizaje del grupo, ¿no? Empezamos hablando del paso número 1, que es el proceso de evaluación. Sí, Evalúas a individuos, pero sí. el diagnóstico lo entregas a la comunidad educativa. Y gracias por retomar ese tema, porque sí es importante. O sea, a partir de los diagnósticos individuales, que si hacemos una analogía son como las gotas, vas creando un mar de posibilidades para toda la comunidad educativa. Es decir, ese diagnóstico lo entregas en lo individual al alumno para que se conozca. Uh-huh. Lo entregas en una propuesta, en una plataforma electrónica al docente para que haga algo que es muy importante, sea estratégico. La estrategia significa que tenga elementos como un guerrero, vaya, que se enfrenta a una batalla que tiene que ganar,
que tenga elementos para tomar decisiones, para analizar, para conocer, para identificar y para quitar de su cabeza cualquier cosa subjetiva y dejar de pensar a lo mejor que el alumno está reprobando porque es flojo y pensar que a lo mejor tiene o no tiene ciertas habilidades intelectuales, emocionales que le hacen falta. Entonces se entrega un diagnóstico muy interesante con ideas estratégicas, con herramientas, con planeaciones, con grupales, etcétera, que le permite ser un docente estratégico. Y un docente estratégico quiere decir que haces tu trabajo mucho más fácil porque tienes información cualitativa que te permite hacerlo. Claro, y digamos que en esta sintonía, a mí me gustaría que nos platicaras también, pues ustedes al final están teniendo una base de datos interesantísima alrededor de ya comportamientos, ¿no? Estadísticas. No sé qué se ha encontrado, por ejemplo, en la población mexicana. ¿Cuáles son las habilidades más altas, las habilidades más bajas? Esa información a mí me parece que Lexium obtiene de una manera valiosísima porque nos permite incluso hacer interpretaciones ya globales, ¿no? Así es. Nosotros subimos la información a 4 niveles. Ajá, Al padre de familia, al sí, alumno, al docente y al director de una institución o a claro. los directores. Y es importante saber que esa información está filtrada. Finalmente uno decide a quién compartírsela. Claro. Nosotros, sí, dime. No, digo, claro, eso es importante, lo de la información, saber a quién compartírsela, no solamente porque hay una ley de protección de datos que no los exige, sino porque además tiene que ver con incluso cuestiones éticas, ¿no? Bueno, es muy importante hacer notar que la información la compartes a la persona que se evaluó en lo personal con su nombre y apellido, Ujú, pero a medida que la información se va fusionando en lo grupal, quitas nombres, claro, quitas apellidos, quitas identidad y lo que te queda es el grupo de preparatoria, el grupo de primero A de preparatoria y la generación de preparatoria de tercero. Entonces te queda unos números y una información muy grupal que te permite ir tomando decisiones. En Lexium evaluamos alrededor de 1 millón de personas al año y esa evaluación nosotros le damos mucha importancia, pensamos que la información cuando se convierte en estadísticas se vuelve sumamente poderosa y claro. lo que hacemos es que nos convertimos en una información de referencia, es decir, una estadística de referencia. A eso le llamamos nosotros una minería de datos. Es Claro. importante decir que la minería de datos se comparte con el que la quiera ver, porque cuando tú conoces cómo está México en esta información es muy interesante. Si te doy datos así contundentes, sabemos, por ejemplo, que la gran habilidad baja de todos nosotros como mexicanos se llama el seguimiento de instrucciones. Wow, qué Seguimiento interesante. Esa es una información interesantísima, ¿no? Porque además da de, respuesta a muchos de los problemas de nuestra humanidad o de nuestra sociedad, por lo menos. Pero si me permites ahondar y nos metemos tantito a la parte pedagógica de por qué estamos bajos en seguimiento de instrucciones. Seguimiento de instrucciones se encuentra baja casi siempre en todo, desde primero de primaria hasta el último grado de doctorado. Es como Wow. la habilidad baja. La habilidad alta que tenemos los mexicanos, una maravillosa habilidad, es el razonamiento lógico, la capacidad de analizar, de pensar lógicamente, la capacidad de pensar en secuencias y en un sistema. Solamente que el razonamiento lógico se nutre de la comprensión que te da el seguimiento de instrucciones Claro. y eso nos complica un poco la vida. Otra habilidad muy baja en el mexicano en general es el vocabulario. Ujú, El vocabulario visto desde el vocabulario tiene dos aspectos. El vocabulario receptivo, que es la habilidad para que tú hables y yo entienda tus conceptos, ok, y el vocabulario expresivo, que es la habilidad para yo poder hablar y decir muchas palabras. claro. El vocabulario expresivo no está bajo, es como el de Cantinflas. Ajá, Podemos decir un mundo de palabras aunque no sepamos ni qué significan. ¿Sí? Ese no es tema. Pero el vocabulario receptivo, que se nutre a través de la lectura, de pláticas inteligentes, de conversaciones interesantes, de programas que nos nutran con nuevos conceptos, ese está muy bajito.
Y yo el vocabulario lo veo como si fuera una pared. Imagínate una pared de ladrillos rojos. Sí. Que cuando vas quitando los ladrillos, Uh-huh. se va pues haciendo chimuela, se va haciendo cada vez más endeble hasta que se cae. Claro. Entonces, no hay vocabulario, pues falta comprensión, y si no hay seguimiento de instrucciones también. Pues claro. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte, Laura, pero lo que me estás diciendo me parece súper interesante para retomarlo ahorita que regresemos. Entonces, vamos a un pequeño corte y regresamos, ¿te parece? Sí, claro. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad, transfórmala con sentido humano. Haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Me llamo Luis Enrique, pero todos me dicen Quique. Tengo 17 años y estoy estudiando en Prepa UPAEP. Nado desde los 3 años y es lo que más disfruto hacer. Ser parte del equipo representativo de UPAEP me ha forjado como líder, porque todos los días trabajamos en equipo y nos esforzamos para alcanzar nuestras metas. Este año obtuvimos el subcampeonato en CONADEIP, lo cual es un gran logro para el equipo Águila. Busco ser líder transformador de mi entorno, y Prepa UPAEP me ha ayudado a lograrlo a través de programas de liderazgo social y orientación vocacional. Ahora sé que quiero estudiar ingeniería mecatrónica y aplicar lo que aprenda para ayudar a los demás. Para mí, ser UPAEP significa volar alto y mirar lejos, sobresalir con base a la lucha diaria, la disciplina y la dedicación. Todo con la finalidad de lograr una sociedad más próspera y un verdadero crecimiento personal. Todo esto soy yo. Soy Quique y soy UPAEP. Hola Laura, ya estamos otra vez de vuelta. Ya que estamos en grabación, eso no lo comentamos a nuestros escuchas, pero bueno, no pasa nada con platicar que estamos justamente aprovechando la tecnología. Entonces, para nosotros el corte no pareció largo, pero en edición se visualizará el corte. Entonces, pues estábamos hablando justamente de las habilidades que en esta minería de datos que ustedes tienen resultan altas o bajas en la población mexicana, y me parece muy interesante. Claro, es que ustedes tienen ahí el poder de la información y por lo tanto de la deducción y de la interpretación, ¿no? Y entonces hablábamos de que una de las habilidades que como mexicanos tenemos más bajas es el seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Así es. Y yo quisiera, si me permites, yo quisiera platicarte por qué tenemos bajo el seguimiento de instrucciones, porque si lo que nos escuchan pueden ver esta información, quizás ellos mismos puedan establecer acciones para decir, esta habilidad la quiero mejorar. Claro, por supuesto, por favor. El seguimiento de instrucciones es un proceso cognitivo, es un proceso intelectual. Uh-huh. Y se nutre de 4 cosas. Se nutre de la ubicación en el espacio, de la ubicación en el tiempo, de la lateralidad y del esquema corporal. Esas son las 4 cosas de las que se nutre. Uh-huh. Imaginemos que nosotros queremos entender un texto. Uh-huh. Ese texto es un seguimiento de instrucciones. Seguimiento de instrucciones no es abre la puerta y vete al carro. Seguimiento de instrucciones es que yo lea un texto y que lo entienda, es que yo esté en una plática como ahora y pueda procesar toda la información y pueda seguir varias variables de información. Claro. ¿Sí? Imagínate que estoy leyendo un texto, no sé, de la independencia, y que en el texto dice que Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, en 1810, el 15 de septiembre, enarboló el estandarte de la Virgen. Para que yo pueda entender eso, yo me tengo que ubicar en el tiempo y me tengo que ubicar en el espacio.
Claro. Y tengo que entender qué va para atrás, qué va para adelante, qué era arriba, abajo, y tengo que entenderme yo, que es mi esquema corporal, en función de aquello que me están diciendo, Claro. ¿sí? Si yo tengo esas 4 cosas, la lateral, el esquema corporal, la ubicación del tiempo y el espacio, yo puedo seguir más fácil instrucciones. Pero resulta que esas 4 cosas se nutren con habilidades que ya no practicamos mucho, como el deporte cuando somos chiquitos, como los mapas, como la brújula, como entender un reloj, que ya los chicos ya no tienen un reloj, ya no les enseñamos a ver la carátula y entender los procesos, como un calendario, como un horario, como las estaciones del año, los días, los meses, la astronomía, el mundo, y cosas que se han ido perdiendo a través del tiempo y que hemos ido dejando por la vertiginosidad de nuestra vida. Y entonces cada vez esos procesos se quedan más empobrecidos y la punta del iceberg es que al final yo no tengo esa ubicación espacio-temporal que me permite seguir instrucciones adecuadamente. Claro. Y cuando yo en el aula quito el mapa, ya no lo pongo, y le digo al niño que mejor use el Google Maps, que él hace el pensamiento y yo nada más lo recibo, voy perdiendo esos procesos que me permiten ser un mejor seguidor de instrucciones, por ejemplo, ¿sí? No sé si me pude explicar, pero es como volver a lo básico, a decir cómo fui perdiendo esos procesos. Claro, después se nutre con la lectura y con todas estas cosas. Sí, pero como bien lo mencionas, creo que ahora la digitalización de nuestros tiempos ha hecho que muchas de estas habilidades que antes se desarrollaban de una manera natural incluso, pues se pierdan, ¿no? Porque hasta en el adulto, más bien antes, como tú dices, uno agarraba un mapa cuando iba a un lugar que no conocía y se ubicaba, ¿no? Ahora usas un navegador, ¿no? Que te vaya diciendo gira a la izquierda, gira a la derecha y llegas al lugar al que quieres, ¿no? Más bien ahí el problema termina siendo cuando no tienes conexión a la red. Pero esto al final, como tú bien dices, tiene consecuencias graves en habilidades cognitivas que nos permiten un desarrollo óptimo en un mundo adulto incluso, me parece, ¿no? Claro, ahora por ejemplo, ustedes en Puebla, cada vez que voy a Puebla me acuerdo de eso, las calles de ustedes tienen muy marcado los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, Así y es. les parece cotidiano y puede ser que los poblanos tengan la capacidad de agarrar una brújula o de perderse y decir dónde está el norte y voy para allá, porque lo tienen instalado, porque está en su cotidianidad. Sí. Pero yo, por ejemplo, que soy de Monterrey o cualquier otro, pareciera como algo cotidiano, pero no lo es. Ahorita las personas entender esos procesos que te ubican en el tiempo y en el espacio, tan sencillos como los puntos cardinales, pues se van perdiendo de todo el proceso. Entonces, una cosa es tener esas habilidades que luego te nutren ese seguimiento de instrucciones y que entonces quieres leer, que ese es el otro tema. Toda la vida hemos querido que el mexicano, pensamos que las personas van a leer por decreto, lee, ya, entonces voy a leer. Ah, bueno, te compro libros y entonces ya voy a leer. No, es que primero nutres esas habilidades como el vocabulario y el seguimiento de instrucciones y las analogías y la clasificación y luego entonces me convierto en un lector ávido que disfruto la lectura. Entonces allí el proceso es leo porque puedo, no porque quiero. Ya. ¿Sí me expliqué? Sí, claro, pero además tienes toda la razón y también depende un poco de qué lee, ¿no? ¿Qué leemos hoy en día? Digo, yo pienso en una lectura dramáticamente compleja que puede ser parte de un pensamiento formal abstracto a lo que seguramente muchos de nuestros, desafortunadamente, connacionales mexicanos leerán, que serán revistas de estas de puesto de revista, donde hablan del chismorreo, ¿no? Y del cotilleo de los artistas de la escena nacional de la televisión. Y entonces, obviamente, el procesamiento de la información y el entrenamiento cognitivo que se da en una y en otra es completamente diferente. Digo, creo que incluso hasta es un poco burdo mi comentario en el sentido de las diferencias que existen entre un tipo de lectura y otro, pero lo comento porque para muchos de los mexicanos leer es simplemente poder interpretar el algoritmo de la letra, ¿no? Así es, y que ahorita
que es importante decirlo, pensamos que ya el término de lectura está un poquito en desuso y ahora se le llama habilidades de procesamiento verbal, porque en algún momento de la historia del ser humano decidimos que leer era interpretar textos escritos, pero en realidad, pues hasta que se inventó la escritura, eso era la lectura, pero tú puedes hoy en día interpretar un texto por imagen, un texto por audio, un texto por video o un texto escrito. Entonces, nuestros chicos modernos leen, por ejemplo, un meme, lo están leyendo, están interpretando lo que dice allí. Yo en lo personal me confieso, no le entiendo a los memes, no les entiendo, no me dan risa y veo a los muchachos que están muy entretenidos y es un tipo de lectura en el que yo tengo que aprender a leer, porque no me lo sé. Entonces, claro, son otros códigos, ¿no? Definitivamente. Y son lectura. Y, por ejemplo, un meme tiene una gran cantidad, una habilidad importantísima para leer, es la clasificación y son las analogías. Claro. Y los memes están llenos de analogías. Entonces, ¿por qué no utilizamos lo que ellos saben interpretar perfectamente en ese tipo de lectura y no nos llevamos a invitarlos a que lean un texto de Dostoyevsky, por ejemplo, que son analogías también, pero a partir de su nueva realidad y a partir de lo que ellos conocen y no con los textos como nosotros los conocíamos. Claro, pero además también todo esto va derivado de lo que sucede en las aulas, ¿no? Porque tú y yo ahorita estamos tratando de componer el mundo, pero en nuestro diálogo, pero finalmente, ¿cuál es la realidad de lo que sucede en cada una de las aulas? Y esto me lleva a una pregunta que también me tenía la curiosidad de hacértela y me gustaría que nos compartieras, que es que, ¿qué hacen las instituciones con la información que proporciona Lexium? Es decir, ya tenemos la información y yo tengo entendido que ustedes tienen todo un programa de entrenamiento cognitivo que depende propiamente de ustedes, pero yo no sé si ustedes en la experiencia que tienen institucional con los diferentes niveles educativos con los que trabaja Lexium, ¿hay alguna iniciativa, alguna buena práctica que pudieras o quisieras compartirnos de qué es lo que hace la institución ya con la información que Lexium les ha podido proporcionar? A partir de, imagínate que es un año escolar, para que sea más fácil, no semestres, tú evalúas en septiembre, que nosotros le llamamos un diagnóstico de inicio. Allí depende de las iniciativas de dirección y de los maestros, porque literalmente se desatan un mundo de posibilidades. El primer mundo de posibilidades empieza con, déjame identificar mis grupos, déjame acomodar a los grupos de tal manera que sean más eficientes, déjame acomodar al docente ideal para cada uno de los grupos y luego empiezas a trabajar toda esta información, sobre todo en los consejos técnicos que han sido maravillosos para esto, en hacer un alto en el camino, en poner mis grupales, que es bien importante, que ahí no vienen nombres, viene tu grupo cómo está, en identificar las habilidades altas, bajas, promedio y sobre todo en una estrategia que pone mucho Lexium, que es establece ideas estratégicas para ver no que no tienen, sino cómo le vas a hacer a través de tu planeación para que el alumno sea mucho, mucho más efectivo. Voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Por ejemplo, nosotros evaluamos algo que se llama mapa de preferencias de aprendizaje, que tiene que ver con cómo prefieres tú aprender, o el mapa de preferencias de enseñanza, cómo prefiero yo enseñar. Entre el alumno y el docente hay un abismo entre cómo yo enseño y cómo tú quieres aprender. Claro. El alumno moderno, el que está ahorita en nuestras aulas, no le gusta aprender de forma individual. Ese es el peor de sus preferencias, ¿sí? A ellos les gusta aprender en equipo. A ellos les gusta aprender de forma visual. A ellos les gusta aprender en formato oral, no por escrito, ¿sí? Entonces, si a mí como docente no empata y a mí me gusta que trabaje cada uno en individual, me gusta más bien que me escuchen y que no visualicen, y me gusta que lo pongan por escrito, hay un abismo entre mi proceso de enseñar y su proceso de aprender. Entonces, en estos consejos técnicos se pone toda esa información
que cada grupo es diferente y se le enseña al docente cómo interpretar eso para llegar él finalmente a decir, ¿qué tengo que hacer yo? Que soy uno solo contra 40 del grupo para ajustar y poder proponer mejores propuestas. Mejores Y estrategias, ¿no? Mejores estrategias. Esa es una parte. Por otra parte, imagínate que mandas la información al alumno para que también la haga. Entonces, la idea hoy, te voy a decir algo triste que pasa el día de hoy en las instituciones mexicanas. Los alumnos entran a las aulas y un año después, 10 meses de trabajo, decenas de horas trabajadas, salen de las aulas exactamente igual que como entraron, con las mismas habilidades. ¿Y por qué pasa esto? Porque no potencializamos las habilidades de aprendizaje, porque el sistema educativo está muy enfocado en resultados académicos. En contenidos, ¿no? Contenidos, porque el docente no tiene la culpa, porque por más que hemos querido cambiar a un proceso de competencias, finalmente nuestras instancias oficiales más altas te dicen papelito habla y dime cuánto sabe, y porque al final yo te voy a evaluar con una evaluación de conocimientos. Claro. No, pues esto pone bastante difícil la labor del docente que quiere ser como innovador y proactivo y quiere desarrollar algo más, ¿no? A menos de que te conviertas en un docente estratégico, que digas, ¿cómo le hago para que a través de mi planeación yo siga enseñando lo que tengo que enseñar, la ecuación en álgebra, pero que propicie el razonamiento, la clasificación, la toma de decisiones, y que ese pensamiento, esa ecuación de álgebra sea solo el vehículo a través del cual yo voy a enseñar habilidades, procedimientos y actitudes, que al final Lexium tiene propuesta a nivel empresas. Nosotros evaluamos a los perfiles de los ejecutivos y al final, cuando tú vas al mundo laboral, en el mundo laboral sí es importante que sepas cosas porque estás en el operativo, pero para decidir quién entra a una empresa, lo que evalúan son las soft skills. Es cuál es tu cartera en tu toma de decisiones, en tu liderazgo, en tu análisis, en tu planeación, orientación al cliente y la que tú quieras. Y eso es el bagaje que tenemos que finalmente construir. Sí, porque finalmente, digamos, ¿cuál es el propósito longitudinal de la educación? Pues el campo laboral, ¿no? O sea, se construye a lo mejor desde preescolar, pero en realidad que creo que ese ha sido otro gran defecto del enfoque de la educación, ¿no? Se prepara para que sean trabajadores, cuando al final no se prepara para que sean personas. Creo que esto, como bien dijiste al principio del programa, desde la psicología positiva, no es la visión que se debería de tener. No, es que el tema final, el tema al final de todo el camino es empleabilidad. Y empleabilidad no vista como, ya me empleé, me pagaron un sueldo. Empleabilidad quiere decir, soy un sujeto que es capaz de emplearse en situaciones adversas, en situaciones de felicidad, y puedo ser una persona eficaz y próspera porque tengo el bagaje que me permite esa empleabilidad. Aunque al final la chica vaya a ser una ama de casa, está empleada, su empleabilidad es hacer ese trabajo de la mejor manera posible. Claro, y además yo creo que la empleabilidad, me imagino que es desde la perspectiva de mantenerse ocupado, es decir, ¿qué voy a hacer en el día a día cuando me despierto? ¿En qué empleo mi energía, mis habilidades, ¿no? Y luego por eso tenemos múltiples problemas de grupos sociales como los ninis, como el desempleo, ocioso, yo creo, ¿no? Como la falta de emprendimiento, que serían cosas que podrían dar solución cuando sí se tuvieran habilidades desarrolladas de una cierta forma estratégica, ¿no? Como lo hemos estado comentando. Esa empleabilidad lo que te da al final es algo maravilloso ya a nivel trascendental, se le llama propósito de vida. Claro. Lo puedo establecer y trabajar en un propósito de vida en función de las habilidades con las que cuente, del bagaje con el que traigo. Si mi propósito de vida es ser físico nuclear,
y crear una innovación increíble para el mundo, pues con qué cuento para poder lograr eso. Claro. Entonces, ahí se traduce desde jardín de niños hasta el último grado de universidad. Híjole, Laura, pues lo que estamos platicando me parece súper interesante y creo que todavía nos vamos a tener que quedar cortas con la parte de entrenamiento que también tiene Alexio muy desarrollado y que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque se nos ha acabado el tiempo que teníamos programado para este espacio de diálogo. Así que desafortunadamente te voy a pedir si quieres decir una última idea, una última cosa que quieras compartir con nuestro público. Sí, yo quisiera decir que una cosa es el autoconocimiento que te empodera muchísimo y el conocimiento de los demás, y luego otra cosa es, bueno, ¿qué voy a hacer con esa información? Nos quedamos con esa pendiente, pero yo creo que lo que nos escuchan pueden quedarse con la reflexión de qué estoy haciendo yo para conocerme y para tener un plan de acción que me empodere y que me permita ser un ser humano con competencias. Porque lo que yo sé es que no se dan de gratis. Claro. Hay que trabajar. Híjole, pues muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por conectarte aquí con nosotros. Esto fue Diálogos de Psicología con el tema Lexium. Muchas gracias. Hasta luego.